Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios les bendiga grandemente. Les habla su hermanito José Muñiz, en representación, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios Ebenezer, que se ubica acá en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Como ya todos ustedes saben, el gobierno, ¿verdad?, ha prohibido de que pues se reúna la gente, de que estemos reunidos en grupo por esta cuestión del coronavirus. Y nosotros pues hemos sido obedientes y por orden del concilio pues las iglesias pues se mantienen cerradas para no promover, ¿verdad?, la propagación de este virus que está acabando con muchas vidas. Muchos pastores piensan verdaderamente de que no deben hacerle caso a esto porque nosotros los cristianos pues tenemos fe y nosotros decimos, mira, Dios nos va a cuidar, y ciertamente todo aquel que está, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios, Dios va a cuidarlo. Pero yo quiero referirme a ustedes a la Biblia, ¿verdad? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Romanos 13:1 nos habla específicamente de eso. Nos dice, sométase toda persona. No dice uno, dos o tres o los cristianos, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No fue el hombre, fueron establecidas por Dios. Las autoridades de hoy en día, los gobiernos que nos están, ¿verdad?, liderando, esas autoridades fueron establecidas por Dios. Y mire lo que dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Usted no está resistiendo al hombre, usted está resistiendo a la autoridad de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué nos quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que las autoridades fueron puestas por Dios, ¿verdad? En este caso, en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump es la autoridad puesta por Dios. Y si dan una autoridad donde están dando unas instrucciones de que se cierren los lugares, de que no nos reunamos y eso, nosotros como iglesia tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque si nosotros no somos obedientes a las autoridades superiores, como dice aquí en Romanos 13, nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios. Bendito Dios. Y ya que quedamos eso aclarado, ¿verdad? Nosotros como cristianos somos obedientes, tenemos fe antes que nada, porque nosotros sabemos de que Dios nos cuida a cada uno de nosotros, de que Dios nos protege, de que Dios nos cuida de cualquier plaga. Según pasó con el pueblo de Egipto e Israel, mientras Egipto estuvo cautivo allá en Israel, que el pueblo de Egipto fue, como le digo, fue protegido bajo la sombra de Dios, ¿verdad?, bajo la mano de Dios. Ninguna de las plagas que tocó al pueblo de Egipto fue afectado el pueblo de Israel con estas plagas. ¿Por qué? Porque estaban bajo la cobertura de Dios. Y en este momento nosotros, el pueblo, ¿verdad?, los gentiles, los que creemos en el Señor y seguimos pues la doctrina que está aquí en esta Biblia y seguimos viviendo de acuerdo a lo que nos dice el Señor, nosotros caemos bajo esa cobertura. Porque dice que ninguna plaga irá y tocará tu morada. Nosotros creemos en eso, bendito Dios. A menos que sea la voluntad distinta del Señor. Pero nosotros confiamos en esa palabra y nosotros sabemos que nada nos pasará. Bendito Dios. Pero nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, siendo diligentes y no queremos que nuestros hermanos de la fe se contaminen y estén enfermos y quizás mueran algunos porque no sabemos las condiciones de salud que tengan. Y nosotros pues somos obedientes en eso. Esa es la razón por la cual las iglesias han cerrado sus puertas. Pero mire, quiero decirles algo. Mucha gente critica, ¿verdad?, las iglesias que cerraron, pero verdaderamente les quiero aclarar algo. La iglesia somos nosotros. Cada individuo forma la iglesia. La iglesia no es el templo. El templo en un momento dado va a ser destruido, ¿verdad? En el tiempo de antes, cuando los apóstoles estuvo en la persecución contra ellos, que ellos tuvieron que huir de Jerusalén y moverse a diferentes sitios, ellos no se llevaron el templo, ellos no se llevaron la sinagoga, ellos fueron así donde ellos estaban, de dos en dos o como fuesen, fueron y predicaron la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no les afectó a ellos de ninguna manera. Fueron perseguidos, se dispersaron por diferentes regiones de allá donde ellos vivían, pero siguieron predicando la palabra. Ellos se convirtieron en la iglesia, bendito Dios. Donde quiera que ellos iban, fomentaban o hacían o levantaban una iglesia,
¿verdad? A veces nosotros nos apegamos a que queremos estar en el templo, metidos en la casa del Señor, y nos equivocamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar primeramente obedeciendo al Señor y buscando de su presencia. El templo es meramente una estructura, ¿verdad? No importa si usted se reúne en su casa, que eso es lo que hacemos el llamado, para que todos los hermanos de la fe se estén reuniendo en sus casas, hagan unas pequeñas células de oraciones en sus casas. Su casa se convierte en puerta del cielo, ¿verdad? Porque cuando usted está predicando la palabra a su familia, a sus hijos, su casa se convierte en puerta del cielo. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos en estos momentos. Ahora no nos es permitido reunirnos en nuestro templo, pero nosotros tenemos nuestra casa, tenemos nuestra familia, ¿verdad? Tenemos los que tienen a su familia, a sus hijos con usted. Aproveche esa oportunidad, siéntese con ellos, léale la palabra. Quizás usted está agobiado porque todos los días de lunes a viernes o de lunes a sábado usted trabaja, llega cansado a su casa, come a la ligera, arranca para la iglesia, no tiene tiempo para compartir con su familia. A veces Dios utiliza todas estas cosas para que usted comparta con su familia. Si usted es el varón de la casa, usted, como quien dice, es la cabeza del hogar. Bendito Dios. Y a veces la cabeza del hogar está tan metido en las faenas, en los afanes de este mundo, que descuidamos a nuestra familia. Aproveche este momento donde usted está con su familia para compartir con ellos, conózcalo. Quizás usted no sabe qué es lo que le están dando a sus hijos en la escuela. Este es el momento para que usted se meta con ellos y aprenda de las cosas que le están dando en la escuela y sepa lo que están haciendo. Pueda compartir con sus hijos. Quizás usted no ha tenido la oportunidad porque llega tarde a su casa de sentarse a la mesa junto con toda su familia y hacer una oración antes de comer, ¿verdad? Pues este es el momento que usted tiene ahora para que usted se siente con su familia, oren juntos, lean la palabra juntos, ¿verdad? Y compartan con su familia. Eso es un regalo que Dios le está dando a usted en estos momentos en donde el mundo está tan rápido con los afanes de la vida que no tenemos tiempo, mire hermano, ni tan siquiera para compartir con los más allegados a nosotros. Bendito Dios. Así que aproveche esta oportunidad que Dios nos ha dado. Bendito Dios. Y seamos obedientes a lo que dice la palabra. Amado Dios. En esta noche, ¿verdad? Como nosotros no hemos podido tener la reunión en el templo, en la iglesia, y no queremos que nuestros hermanitos se nos vayan a enfriar, hemos decidido, ¿verdad?, empezar a llevar pequeñas reflexiones, pequeños mensajes para que los hermanos estén conectados y no se vayan, ¿verdad?, como uno dice, a enfriar, bendito Dios, porque muchos aprovechan y se creen que estas son vacaciones y cogen vacaciones espirituales. Cuando nosotros estamos llamados a mantenernos orando, a mantenernos clamando unos por otros, a mantenernos orando por la calamidad que está pasando el mundo, para que Dios tenga compasión de todas estas vidas que están perdidas, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de cada una de esas vidas que están muriendo a causa del coronavirus, de que antes de que ellos mueran, alguna enfermera, algún doctor le pueda llevar esa palabra de salvación, bendito Dios. Y eso es que estamos llamados. A veces no usamos diligentemente el tiempo que Dios nos ha dado. Bendito Dios. Pero en esta noche yo quiero llevarles a ustedes una pequeña reflexión. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, vaya buscando ahí en el Evangelio de Juan 20. Vamos a estar en los versículos del 1 al 7. En Juan 20, versículos del 1 al 7. Bendito Dios. Y vamos a orar antes de leer esta bendita palabra. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Padre, sabes que no somos dignos de estar delante de tu presencia, mi Dios bendito. Pero a ti te place una vez más, Señor, que nosotros estemos aquí llevando el mensaje de tu palabra a los necesitados, mi Dios amado. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que si hay alguna persona que está viendo esta transmisión y tiene alguna clase de enfermedad, Padre Santo, que agobia su cuerpo en esta hora, Padre Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo sea sobre ellos en esta hora, Dios mío. Que tu mano sanadora sea puesta en ellos, Dios mío, para que queden sanos y puedan glorificar y testificar de tus grandezas, mi Dios amado.
Padre, en esta hora te pido que cubras a cada hermano de la fe, mi Dios bendito, ahí en sus hogares, Dios mío, a sus familias, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, Dios mío. No permita que esta plaga, Padre Santo, toque los hogares de cada uno de ellos, mi Dios bendito. Te pido, Señor, que tú veles sus entradas, sus salidas, donde quiera que ellos van, si hay alguno todavía trabajando, Padre Santo, yo te pido que los cuides, Padre, que los protejas de toda enfermedad, de todo accidente en la carretera, mi Dios bendito. Que tú los cubras con poder y autoridad del cielo, Padre Santo. Padre, en esta hora, Padre Santo, en este momento donde se han detenido las labores de muchos de mis hermanos de la fe, Jehová, yo te pido que aún así, Dios mío, tú pongas tu mano poderosa sobre cada hogar, Padre Santo, y que tú sigas supliendo toda necesidad, Dios mío. Que no falte el pan sobre la mesa de cada uno de las familias, Padre Santo, que están allá afuera, que se han quedado sin empleo, Dios mío. Que tú sigas supliéndole toda necesidad, mi Dios amado. Que tú estés con ellos cada día, Dios mío. Padre, en esta hora vamos a llevar esta palabra, una pequeña reflexión, Padre Santo. Te pido que si hay alguien que no te conoce, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté, Padre Santo, redarguyendo esa vida en este momento. Hoy es noche de salvación para ellos, Dios mío. Te pido que tú los toques de manera especial, Padre, que te reveles en sueño, Padre Santo, y les demuestre que los tiempos se han cortado, que estamos en los últimos tiempos, Dios mío, y tenemos que buscar de tu presencia, mi Dios. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo, Padre Santo, que tú tienes control de todas las cosas, mi Dios amado. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Vamos a ir a la palabra ahí en Juan 20, capítulo 1 al 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bendito sea el nombre de Jesús. Perdone. Mire, hermano, el tema que yo les traigo en esta noche, antes de empezar quiero decirles que mañana vamos a estar aquí llevando un estudio bíblico. Nuestro hermano José Oliva está invitado a mi casa, ¿verdad? Vendrá para acá porque vamos a tratar de implementar, mientras esto dure, de llevarles como quiera las palabras, las predicaciones, y mañana va a estar trayendo un tremendo estudio bíblico para que ustedes se gocen. Mañana, más o menos a la hora que nos reunimos en el templo, como a las 7:30, estaremos transmitiendo en vivo para que ustedes estén conectados y nos acompañen. Y el tema que les traigo hoy se llama el sudario doblado. Bendito Dios. ¿Qué es un sudario? Mire, es una tela fabricada de lino o de algodón que se usaba anteriormente, ¿verdad? Para esos tiempos, cuando Jesús estaba en ese tiempo predicando la palabra. Y hay una tradición judía de ese tiempo que nos revelaría el importante mensaje representado por este gesto, aparentemente insignificante para muchos, pero que tenía mucho significado. El Evangelio según Juan, en el capítulo 20, nos habla de un sudario que había sido colocado sobre la cabeza de Jesús cuando él fue sepultado al final de la tarde del Viernes Santo. Era una tradición judía que si la persona muerta tenía la cara destrozada o era difícil de mirar, pues por los golpes que había recibido o si había tenido un accidente o algo, pues entonces le cubrían la cara con un sudario hasta que llegara a la tumba. Esto mismo fue lo que ocurrió con Jesús.
Jesús había sido golpeado, había sido lastimado, le habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, y su cabeza, uno sabe que el ser humano, ¿verdad? Luego de ser golpeado, su cara se hincha, se deforma, le salen moretones, estaba todo ensangrentado, y según la tradición judía, le cubrían la cabeza con un sudario. Bendito Dios. Y Jesús no fue la excepción de esto. Ocurre que después de la resurrección, cuando el sepulcro, bendito Dios, fue encontrado vacío, ese sudario no estaba caído a un lado como la sábana o el lienzo que había envuelto el cuerpo de Jesús. El Evangelio reserva un versículo entero para contarnos del sudario que fue doblado. Curiosamente y cuidadosamente, ese sudario fue colocado a la cabeza del túmulo de piedra. Bendito Dios. Pero, ¿por qué Jesús dobló el sudario que cubría su cabeza en el sepulcro después de resucitar? Mire, más adelante nosotros le vamos a contar el significado de por qué Jesús dobló ese sudario. Bendito Dios. Bien pronto por la mañana del domingo de resurrección, María Magdalena fue hasta el lugar y descubrió que la pesadísima piedra que bloqueaba la entrada del sepulcro había sido quitada. Ella corrió y encontró a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amó tanto, ¿verdad? Y le dijo: retiraron el cuerpo del Señor y no sé a dónde lo llevaron. Bendito Dios. Pedro y el otro discípulo corrieron hasta la tumba. Juan pasó delante de Pedro y llegó primero. Se detuvo y observó los lienzos, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó, entró en el sepulcro y vio los lienzos allí dejados, mientras que el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado a un lado. ¿Será esto importante? Pues definitivamente lo es. ¿Será significativo? Sí, porque tiene un mensaje. ¿Por qué? Mire, para poder entender el significado del sudario doblado, tenemos que entender un poco la tradición judía que había para esa época. El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío conocía bien esa dinámica porque eran enseñados con esas costumbres. El siervo, cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera que deseaba el Señor, ¿verdad? Su Señor, el amo, ¿verdad? Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la visión del amo hasta que él terminase de comer. El siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar, el amo se levantaría, se limpiaría los dedos, se limpiaría la boca, la barba, haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. El lienzo arrugado quería decir: he terminado. Ahora bien, si el amo se levantaba de la mesa y dejara el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no osaría tocar la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir: volveré. Mire, hermano, en ese tiempo, bendito Dios, en ese tiempo, cuando se preparaban la mesa para comer, para explicarlo, ¿verdad?, más sencillamente, se preparaban todo y los siervos, que eran los esclavos o los que servían a la mesa, preparaban todo bien bonito, lo llenaban de comida y todo eso, y venía el amo y se sentaba a comer. Mientras el amo estaba comiendo, los siervos se iban y se escondían para que no fuesen vistos, ¿verdad? Porque quizás para esos amos era desagradable verlos a ellos. Bendito Dios. Y mientras el amo comía, si el amo terminaba de comer y no iba a regresar más a la mesa, él cogía el lienzo, se limpiaba las manos, se limpiaba la boca, la barba, lo enrollaba en una bolita y lo tiraba, lo dejaba ahí encima de la mesa. Eso le daba indicaciones, ¿verdad? Sin el amo tener que decir nada, le indicaba a sus siervos que él había terminado, que podían venir y recoger y mover los trastes, los platos, sacarlos de la mesa, ¿verdad? Pero si el amo tenía que salir un momentito o quería seguir comiendo, él no cogía ese lienzo y lo tiraba en forma de bolita.
él lo doblaba de una manera específica y lo dejaba encima de la mesa. Ese era el mensaje para los siervos, para que ellos no tocaran nada de la mesa, porque él volvería. Bendito Dios. Mire, hermano, no sé si tú estás en la espera de ese día glorioso, pero una cosa es real: Jesús volverá y el que no esté preparado se quedará. Bendito Dios. En Mateo 24:44 nos dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En Apocalipsis 22:12 nos dice: miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. En Hechos 1, del 10 a 11 nos dice: ellos se quedaron fijamente mirando al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y en Apocalipsis 3:11 dice: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Estás preparado tú para ese gran día? ¿Tu vida espiritual está arreglada para cuando venga el Hijo de Dios a buscarnos, puedas tú decir: estoy listo? Esa es la pregunta que yo les dejo. De no ser así, mi hermano, esta es la hora de uno arrepentirse y de tornar sus pasos hacia el camino correcto. Hoy es la noche para comenzar de nuevo. Deja tus cargas a los pies de Cristo y arregla tu vida antes que sea tarde. Mire, hermano, según ese mensaje que nos dio Jesús con el lienzo doblado, ¿verdad? Con el sudario doblado, él lo que quiso decirle a nosotros es que volvería. Nosotros muchas veces tomamos en vano o tomamos en tardanza la venida del Señor, pero solamente usted tiene que mirar lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Solamente usted tiene que mirar lo que está ocurriendo con la naturaleza. Solamente usted tiene que mirar las señales que están viniendo antes del fin del mundo. Todo nos está gritando que Cristo viene ya, que está a las puertas. Mire esta plaga que está ocurriendo hoy en día. Mire la economía cómo se ha afectado. Hay muchas profecías que hablan de esto, ¿verdad? De antes de la venida del Señor. Tenemos Apocalipsis, tenemos diferentes partes en la Biblia que nos hablan de esto. Y nosotros a veces estamos durmiendo, como dicen en la ninopla. Estamos pensando de que Cristo no viene. No estamos viendo las señales ya de la venida del Señor y tenemos nuestro corazón endurecido. Mire, hermano, mire, amigo que me está escuchando por estos medios. No es cuestión de meterle miedo a ustedes. Es cuestión de que la vida después de la muerte es eterna, ¿verdad? Una cosa que nosotros tenemos seguro es que algún día vamos a morir. De eso no hay quien lo despinte usted. Usted algún día va a morir, ¿verdad? Y cuando usted muera, va a venir dos cosas: la vida eterna para salvación o la vida eterna para perdición. Porque usted va a sufrir eternamente, ¿verdad? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros seremos llevados, quizá el que no se haya encontrado cumpliendo con lo que dice la palabra, pues hay un infierno para eso. Los demás que lo hayan hecho de acuerdo a lo que dice la palabra, está el cielo eterno. Y nosotros tenemos que pensar y meditar lo que está ocurriendo antes de que suenen las trompetas y venga la venida de Cristo a levantar su iglesia. ¿Qué usted está haciendo para que esa alma que usted tiene dentro de usted no se pierda? A veces nosotros estamos mirando qué enseñanza tan grande está dando esta cuestión del coronavirus, ¿verdad? Nosotros con los afanes de la vida, sabe Dios si en algún momento alguna de esas personas tenían bienes, tenían propiedades, de esas personas que murieron en estos días a causa de ese virus. ¿Qué iban a pensar ellos que de un día para otro iban a morir? No se pudieron llevar los bienes que ellos tenían, no se pudieron llevar los carros, las trocas, las propiedades, las casas, nada de eso. Mire, hermano, cuando usted ve las noticias, usted se da cuenta que muchas de esas personas fueron aislados desde el momento que encontraron la enfermedad. No tuvieron tiempo alguno para despedirse de sus familiares. No tuvieron tiempo para ser velados en la funeraria, porque fueron de ahí sacados directamente y quemados. Bendito Dios, cremados, perdón.
Pues mire, hermano, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, de que nosotros vamos a vivir 1000 años, pero no es así. La vida es efímera. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos aquí como la flor del campo. Un día florecemos y al otro día morimos, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es que tengamos la certeza para dónde nosotros vamos después que muramos. Bendito Dios. Y si usted no está agarrado de la mano de Dios, mire, mala cosa le viene. Y muchas veces ahora, hoy en día, en las iglesias no quieren predicar esa palabra donde sea de exhortación, esa palabra que sea, ¿verdad?, para decirle a usted, mire, arrepiéntase de sus pecados. Si usted no se arrepiente, pues su vida, bendito Dios, estará pasando por un infierno, estará pasando una eternidad de sufrimiento. Ahora queremos todo, ¿verdad?, que nos hablen cosas bonitas, y si les hablamos del pecado, si lo redarguimos con lo que dice la palabra, pues entonces no les gusta. La gente no quiere escuchar eso hoy en día. Pero ¿qué hace Dios? Según vemos la historia de lo que ha pasado con el pueblo de Israel, que muchas veces fue un pueblo rebelde, que le daba la espalda a Dios, que muchas veces estaban dirigidos por Dios y le daban la espalda a Dios, como dije anteriormente. Entonces las consecuencias de ese pecado lo vemos escrito en la Biblia, que sufrían. Y llegaban a tal punto que endurecían sus corazones y no querían saber de Dios. Volvían a sus dioses paganos, a sus dioses de madera, a Baal, a todas esas cosas. Pero ¿qué ocurría? Que al fin y al cabo se daban cuenta que no podían vivir sin Dios. Y llegaba el arrepentimiento cuando Dios mandaba un profeta que les hablara. Y llegaba el arrepentimiento al corazón del pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Tornaban su mirada a Dios. Y Dios inclinaba su oído y perdonaba sus pecados. Y volvían de nuevo a entrar al gozo y a la paz. Bendito Dios. Lo mismo está pasando con nosotros, como dice en Crónicas, ¿verdad? Si este pueblo se humillare delante de la presencia del Señor, Dios va a sanar nuestra tierra y va a sanar nuestros cuerpos y toda enfermedad. Bendito Dios. Lo importante es que el hombre reconozca que Dios es real, que Dios existe y antes que nada que le tenemos que servir. Bendito Dios. Muchas veces decimos que nosotros somos cristianos, pero no le servimos de acuerdo a lo como dice la palabra. Decimos que somos cristianos y no nos llevamos con nuestros hermanos, no nos llevamos con los particulares que están allá afuera. A veces yo me meto en las redes sociales y puedo ver, ¿verdad?, esas imágenes de personas que entran en los supermercados y usted ve que llevan el carrito lleno de carne y yo digo, Dios mío, no están pensando en el prójimo. Cuando uno de los dos más grandes mandamientos es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tomamos esas actitudes de egoísmo, nosotros no estamos reflejando el amor de Dios en nosotros. Estamos siendo egoístas porque no estamos pensando en el bien común. Amado, bendito Dios. Y nosotros tenemos que pensar en el bien común como cristianos. Y a veces yo miro eso y yo digo, con razón es que las plagas están azotando nuestro mundo, ¿verdad? Con razón la furia de Dios ha descendido sobre el hombre. Porque el hombre se ha convertido en un egoísta, en un hombre de corazón duro donde ya han perdido el amor. La palabra lo dice así, que el amor se pierde, ¿verdad? Y que el hombre ya no ama a su prójimo. Y nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar. Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, tratar de orar, ¿verdad? Yo les exhorto a mis hermanos de la fe que empiecen cadenas de oración por este mundo, por Estados Unidos, por Puerto Rico, por Honduras, por Panamá, por Santo Domingo, por México, por todos nuestros países, ¿verdad? Alrededor del mundo, por España, por Italia, que está pasando tanta muerte. Empezar a clamar por ellos. De la misma manera, ¿verdad?, que Abraham intercedió por Lot cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. De la misma manera nosotros podemos ser intercesores delante de Dios por ellos, bendito Dios. Y yo sé que Dios en su infinita misericordia va a tener compasión de nosotros, como también tuvo compasión del pueblo de Nínive cuando fue predicada la palabra y se arrepintieron y entraron en ayuno, que dice que hasta los animales estuvieron en ayuno. Pero no queremos. Nosotros tenemos el corazón endurecido. Se les dice que se aparten, que no estén juntos. Y usted lo ve hoy en día por ahí en las calles. La gente no hace caso a las autoridades. Bendito Dios. Hermanos míos, yo los voy a dejar con esa pequeña reflexión y que sepan que Cristo viene. Que ya Dios está a las puertas y todo esto que estamos viendo son principios de dolores. La iglesia debe estar unida orando, debe estar, a veces vemos que las diferentes iglesias tienen
diferencias entre ellos. Mire, no estamos llamados a tener diferencias entre nosotros. Nosotros servimos un solo Dios y ese solo Dios es el que va a tener control de todo y es el Dios que ama a cada uno de nosotros. Bendito Dios. El hombre quiere imponer reglas, quiere poner separaciones, pero Dios no vino a separar al hombre. Dios vino a unir al hombre, bendito Dios, y a que el hombre fuese salvo. Nosotros le pedimos, ¿verdad? Exhortamos a nuestros hermanos de la fe y a ustedes también, amigos que me están escuchando, que oren, ¿verdad? Que empiecen a clamar por este coronavirus, que el Señor lo quite, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque estamos perdiendo familiares, estamos perdiendo amigos, personas, la economía está cayendo y queremos, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Y yo, pues hasta aquí, esta parte. Mañana, no se olviden que mañana alrededor de las 7:30 estaremos transmitiendo en vivo con nuestro hermano José Oliva, que va a traer un estudio de la palabra, ¿verdad? No queremos que los hermanos se queden en las casas y cojan vacaciones espirituales, porque ese no es el propósito. No importa dónde estemos, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir buscando de la presencia del Señor, y a eso queremos. Según usted iba los lunes, los miércoles, los viernes, saca ese tiempo para ir a la iglesia, mañana a los hermanos de la iglesia que estén ahí conectados para que reciban ese estudio de la palabra. Le pedimos de favor al hermano José Oliva que nos acompañara mañana aquí en nuestra casa para que llevara ese estudio bíblico, y yo sé que ese varón es responsable y se tiene que estar esforzando ahora estudiando la palabra, y así que mañana usted lo esperamos ahí a las 7:30 para que se goce con nosotros de la palabra del Señor. Hasta aquí mi parte, yo los dejo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si hay, ¿verdad?, alguna necesidad, nos pueden escribir ahí, nosotros estaremos orando. Ya más tardecito en la noche estaremos, ¿verdad?, clamándole al Señor para que tenga misericordia y para que nos cuide de manera especial. Y yo sé que Él tiene control de todo en nuestra vida. Y todo obra para bien, ¿verdad?, para los que le sirven al Señor. Que Dios los cuide, que Dios los guarde, y estaremos orando por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes también. Hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga, cuídense y nos vemos mañana a la misma hora.